El Señor me los bendiga, hermanos míos. Amén, amén. ¿Cómo amanecieron ustedes? Amén. Gracias a Dios. Le ruego por favor que abra su Biblia en el Evangelio de Jesucristo según San Mateo, el capítulo 24 y el verso 3. Amén. No, Eider, mantienes preparado con la espada. Hay una donde la abrió ayer. Eso ya es otro nivel ya. 24:3. Amén. Amén, amén. Bueno. Una vez me hizo acordar el hermano Eider, una vez a un hermano que me fui sin Biblia para el culto. El hermano que estaba al lado me dice, ¿y su Biblia? Y yo le dije, por chancearlo, le dije, no, yo la tengo toda en la cabeza. Pregúnteme lo que quiera. Pero por molestar. Y me dice, ¿qué dice el Salmo 121? Es el único que me sé. Oiga, justo le pegó al que era, y se lo digo yo todo, ese hombre quedó asustado. Bueno, Salmo 24, verso 3. Todos juntos leamos. Sí, ya estoy en Salmo. Mateo 24, verso 3, perdón. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Siéntese, por favor, hermanos. Les ruego que estén cómodos y le agradezco primeramente a Dios, hermanos, que Dios es fiel. Amén. Amén. Amén, aleluya. Más allá de nuestros errores, pecados, rebeliones y todo lo que podemos sumarle a eso, Dios es fiel. Amén, amén. Usted se imagina que Dios fuera como nosotros, estaríamos en serios problemas, pero Él es fiel. Amén, amén. Y Él ha prometido que donde 2 o 3 se congregan en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Gracias a Dios por eso. Y también le doy gracias a usted, que ha dispuesto su corazón para desplazarse desde la comodidad de su casa hasta este lugar. Amén, amén. Para venir a rendir culto al Señor. Amén. Amén. Porque reconoce en su corazón que Jesús es Dios, eterno y para siempre, ¿cierto? Amén, amén. Y que la palabra nos manda a congregarnos, ¿cierto? Y por la gracia de Dios tenemos este lugar donde podemos congregarnos, así que aprovechamos este espacio. Vamos a predicar entonces la palabra esta mañana sobre el tema señales de su venida, ¿sí? Porque esperamos a Cristo. Amén, amén. Amén, Amén. amén. Todos nomás están esperando a Cristo. Amén, amén. Hermanos, Cristo viene. Gloria a Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Amén, amén. Y mire, por eso el cristianismo le da sentido a la vida y a la existencia. Porque el sentido de la existencia es una incógnita para la ciencia. Si lo abarcamos desde el punto de vista filosófico, la vida en sí no tiene sentido. Y aún si lo abarcamos desde la biología, la vida no tiene sentido. Y desde cualquier ciencia en la que nosotros nos paremos para darle sentido a la vida, no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque hay 2 elementos importantísimos que le restan sentido a la vida y que solamente los puede quitar el cristianismo, o más precisamente Cristo. Amén. ¿Cuáles son esos 2 elementos que le restan sentido a la vida? Uno se llama pecado y otro se llama muerte, y de eso ya hemos hablado mucho, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, si hay tanta maldad, ¿para qué vivir? ¿Sí? Cuando uno es consciente de la maldad, hermano, uno pierde el deseo de vivir. Cuando uno es consciente de la maldad externa, cuando uno es consciente de la maldad interna, hermanos, cuando uno se ve en un espejo y quiera Dios eso, y sé que lo quiere, pero quiera Dios que nosotros lo podamos entender. Cuando uno se ve a un espejo, hermanos, si uno ve la maldad que hay en uno no quiere vivir.
Y eso le ha pasado a los hombres de Dios que han tenido esta experiencia. Job dijo, ahora me aborrezco. Porque cuando él ve su maldad, porque es que Dios es santo, y cuando uno está frente a esa santidad de Dios, hermanos, uno ve su maldad. Amén. Y esa maldad lo lleva a uno a aborrecer su propia vida o a lamentarse. El mismo Isaías dice, ay de mí, ay de mí. Entonces, cuando uno ve la maldad, tanto interna como externa, o cuando la maldad externa también lo golpea a uno o golpea a aquellos a quienes amamos, uno dice, ¿para qué vivir? Hace días hablaba con un hombre que hace unos meses atrás perdió a su hijo, niño de 3 añitos, y le estaba compartiendo el evangelio, y él me decía, mira, y Dios lo ha prosperado, he visto que Dios lo ha prosperado, y él me decía, mira, yo antes trabajaba y todo esto, yo decía, para dejárselo a mi hijo, ahorita le digo la verdad, me decía él, yo ya no quiero ni vivir, porque ¿para qué me esfuerzo tanto? Entonces ahí tenemos que el pecado y la muerte le restan sentido a la vida. Ahora, cuando uno es joven, uno quiere agarrar el mundo con una mano y uno cree que puede conquistar el mundo, ¿cierto? Porque esa es la euforia de la juventud. Pero en la medida en que uno empieza a vivir, uno se encuentra que lo golpean 2 cosas. 1, el pecado, y 2, la muerte. Y porque la muerte tiene un desarrollo. La muerte no es en sí verse uno en un ataúd, ¿cierto? Sino la muerte tiene un desarrollo y empieza con la enfermedad. Aparte empiezan a morir las personas que uno conoció y que uno amó y ama, ¿cierto? Personas que nunca se han muerto. Y lo más tremendo es que están vivos. Entonces, esa experiencia lo lleva a uno ¿a qué? A decepcionarse de la vida. Yo no entiendo cómo hay gente que llega a... Es más, yo a veces pienso cómo haría Adán para vivir tanto. Porque uno a esta vida, uno llega a un punto donde uno se cansa, ¿sí? Se cansa de vivirla. Y por eso la muerte del cristiano es un descanso. Amén. ¿Sí ves? Amén. Un descanso. Entonces, esas 2 cosas le restan sentido a la vida. Por eso, si nosotros le preguntamos al biólogo, al filósofo, al físico, al matemático, denme un sentido de la vida, no me lo va a poder dar. Sí, podría explicar qué es la vida, supuestamente que yo no sé porque pues carece de toda lógica que el agua en la tierra vino en un meteorito, yo no sé en dónde vino tanta agua, pero bueno, pueden explicarlo todo desde un punto de vista científico, pero hay una pregunta que desbarata todo. ¿Cuál es el sentido de la vida? Vine a este mundo a engendrar otro ser humano y a morirme. ¿Y para dónde me voy? ¿Y qué será de mí después? ¿Existo en otro lugar o no? ¿Qué será? No hay respuesta, no hay sentido. Amén. Hermano pastor, mira que esta semana tuve una experiencia con la lectura diaria leí Eclesiastés 2. Hermano, y le comienzo la verdad, sentí como un vacío, quedé como aburrido cuando leí Eclesiastés 2, donde dice lo del sentido de la vida, ¿no? Quizás él también se encontró con el pecado. Claro, de hecho, Eclesiastés es un libro que decepciona en el sentido del autor, porque el enfoque de Eclesiastés es buscarle sentido a la vida en la fuente equivocada. ¿Sí ves? Mientras que Cantar de los Cantares halla el sentido en la fuente adecuada. ¿Me hago entender? Salomón dice que él no se privó de placer alguno. Es decir, si había un placer que vivir en este mundo, ese hombre se lo dio y no se lo negó. ¿Sí ves? Si hablamos de comida, ese hombre, imagínese lo que comía. Si hablamos de ropa, él tenía lo mejorcito. ¿Sí? En fin, podemos hablar de muchas cosas. Ningún placer se negó, dice, pero al final, dice, todo es vanidad. Yo me voy a morir como muere el esclavo. ¿Sí ves? ¿Y qué voy a saber yo? Que el que reciba todo lo que yo he hecho sea bien bruto y acabe con él. Entonces en vano he trabajado y entra en la decepción. No tiene sentido la vida. Amén. Amén, amén.
Entonces, hermanos, el cristianismo le hace frente a los dos grandes problemas de la vida, el pecado y la muerte, porque son dos problemas. O sea, supongamos que nosotros no fuéramos a morir, vamos a suponer, y vamos a quitar ese problema. El mero pecado en sí mismo es un problema muy grave, porque yo le diría, hermanos, vivir en un mundo para siempre lleno de pecado y de maldad, duro. O sea, eso es peor que morir, seguro. Y esa es la condena de los demonios, porque los demonios en sí no mueren como nosotros. Ellos sencillamente viven para siempre en el pecado, en la maldad. O sea, eso es una cosa terrible. Y si uno mira a un demonio a los ojos, hermanos, o yo no sé, ¿sabe yo qué siento cuando miro un demonio a los ojos? Yo siento como tristeza, una tristeza tan grande, porque yo me devuelvo en el tiempo y yo digo, en algún momento esta criatura fue hermosa, en algún momento tuvo virtud, pero ahora esa criatura se perdió en sí misma y se sumergió en la oscuridad y ya ni siquiera tiene conciencia de lo que fue un día. Mire, ustedes se han visto una película muy famosa, no sé si la hayan visto, El Señor de los Anillos. Esa película tiene un concepto muy, sí, como un lenguaje muy espiritual y habla de la maldad representada en un anillo. Pero hay una criatura que encontró el anillo que se llama, bueno, realmente a él la llaman Gollum, ¿sí? Pero no es el nombre de él. Él se llama Sméagol. Era el nombre de él cuando era una criatura normal. Y en cierta ocasión uno de los personajes lo llama Sméagol. Y cuando él lo llama así, él como que se para, piensa por un momento y dice, ¿cómo me llamaste? Como que ligeramente le vino un recuerdo de lo que fue un día. Sí, porque ahorita el anillo lo había transformado en otra criatura. Es ese feo que le cuelgan pelos por aquí, que anda así. Y eso es la maldad consume una criatura al punto que se pierde la criatura en sí misma. Hermanos, entonces son dos problemas muy graves, el pecado y la muerte en sí, dos problemas que le restan sentido. Ahora, quería hacer esta introducción para manifestar, hermanos, el sentido de la existencia, y porque es que si nosotros no comprendemos la escatología, y abro paréntesis para decir que la escatología es la rama de la teología, ¿cierto?, que enseña los sucesos futuros. Si nosotros no comprendemos nuestro destino, tampoco le vamos a encontrar sentido a la vida, si seamos cristianos. Y uno se encuentra con cristianos que dicen, ¿y uno para qué vive? No tiene tampoco el enfoque, ¿sí? Entonces, eso es importante. El regreso del Señor pautará el cumplimiento de muchas profecías, aunque todavía hay gran parte de la Biblia que no se ha cumplido y que se irá cumpliendo en la medida que suceden las cosas. El cristianismo como ciencia y como hecho real afronta el pecado y lo soluciona por medio del Espíritu Santo, y afronta la muerte y la soluciona por medio de la salvedad que le da al hombre de sus delitos, justificándolo, y de esta manera la muerte ya no tenga un efecto sobre él, y para que no vuelva a pecar provee el poder del Espíritu Santo, haciendo una nueva criatura en otra. Es una cosa poderosísima. Y si usted le predica esto al científico, al biólogo, al filósofo, se va a tener que quedar en silencio. ¿Por qué? Porque solo eso le da sentido a la vida. ¿Sí ves? Solo eso, hermanos. Mire, bueno, ahorita les voy a contar de un experimento que se hizo en el 1974. Por ahora vamos a ir entrando en esto de las señales. Ahora, ¿por qué? Porque como les decía, es importante que nosotros conozcamos lo que viene. Proféticamente hablando, nosotros esperamos al Señor. Amén. ¿Sí? Amén. El Señor va a regresar a la tierra. Gloria a Dios. Él ya vino una vez en forma de siervo y pagó el precio de nuestros pecados. Nosotros le tuvimos por herido, ¿sí?
por herido de Dios, azotado, herido de Dios y abatido, dice la palabra, mas Él molido fue por nuestras rebeliones. Sin embargo, la palabra dice que Él va a regresar. Por eso yo les decía ahora 8 días, nuestra escatología debe ser bien analizada según la Escritura, porque a veces se nos ha enseñado que el Señor viene a llevarse la iglesia y ya, este mundo se acaba y listo. No, la escatología va más allá. El mundo sí se va a acabar, pero no cuando Cristo regrese. ¿Sí? Cuando Cristo regrese, porque la palabra prometió que Cristo gobernaría las naciones de la tierra. Y eso no ha pasado. Hermanos, Cristo es rey, sí, pero las naciones de la tierra tienen sus rebeliones. La Biblia dice, cuando oréis, decid, hágase tu voluntad en la tierra, como se hace en el cielo. ¿Por qué la Biblia nos manda a orar así? Porque en la tierra no se hace la voluntad de Dios. ¿Sí ves? Sino que hay rebelión y hay maldad, cosa que Dios no quiere. Ahora, pero la profecía dice que Cristo va a venir al mundo a gobernar las naciones y los reinos. Yo les decía ahora 8 días que va a ser algo muy lindo, y creo que en cierta ocasión hablamos del tema, ¿cierto? De las características del reinado de Cristo, donde hablábamos del tema económico, de todos estos temas, abarcándolo, cómo tendrían un cambio tan profundo, el tema biológico, todos estos elementos, el tema militar, cómo van a ser transformados. La misma biología humana va a sufrir un cambio, pues la Biblia dice que los hombres vivirán como los árboles y el niño de 100 años, el pecador de 100 años será maldito. ¿Sí? ¿Sí dice así? Bueno, en sí lo que quiere decir el texto es que el que muera de 100 años será considerado una muerte prematura. ¿Sí? Es decir, para ese tiempo los hombres van a volver a vivir muchos años como antes, 1000 años, ¿sí? Ahora, no vamos a irnos mucho por ahí porque nos diríamos del tema, pero yo les decía que cuando el Señor regrese, habrá un grupo de las naciones, de todos los países, creo que ahorita 193 cuenta la ONU, pero hay algunos más, de esos países, al final, cuando Cristo regrese, Cristo va a regresar bajo un conflicto mundial, ¿sí? Bajo una guerra mundial. La Biblia la llama la guerra del Armagedón, ¿sí? Lo que la profecía nos dice es que el anticristo va a tomar control político, militar y religioso del mundo, al punto que él va a hacer matar al que no se someta a sus políticas, así nada más. Esos son los derechos humanos que van a haber. Bien, aunque yo no creo mucho en esto de los derechos humanos, pero para ese tiempo va a ser difícil. La palabra de él va a ser la que dé vida o muerte. Y una de las cosas que Satanás quiere erradicar de este mundo es, 1, los cristianos, 2, el pueblo de Israel, porque sobre ambos pueblos reposa un pacto. En ellos el pacto de la ley, en nosotros el pacto de la gracia. Aunque el propósito de Dios es introducir al pueblo de Israel también a este pacto que nosotros tenemos hoy, porque la Biblia dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días. Satanás aborrece a toda costa a esas dos entidades, al cristianismo y a los judíos. Los cristianos van a ser arrebatados y van a ser llevados para ser juzgados, como hablábamos ahora 8 días, ¿cierto? Amén. Va a quedar el pueblo de Israel para finalizar la gran tribulación. Así que es lo único que a él le queda, y él va a desenfrenar todo su odio hacia esa nación, todo su odio. Y dice la Biblia que va a reunir todas las naciones de la tierra, todas. ¿Sí? Va a ser un ejército muy grande, y van a venir. Mire lo poderoso que es ese pueblo, ¿cierto? Uno se pone a pensar, ese pueblo tan pequeño, y tener que juntar a todas las naciones de la tierra contra él. Amén. O sea, él no le quiere dejar posibilidad alguna, porque él sabe que ese pueblo Dios lo defiende. Y ya ha visto, y muchas veces lo han querido erradicar y no se puede.
Así que va a reunir todas las naciones, y cuando todas las naciones estén juntas allá en el valle de Josafat, que es un valle amplio en Israel, cuando ya no hay nada que hacer, cuando el remanente, sí, porque también hemos oído que por ser judío es salvo, no, la Biblia habla de un remanente de la casa de Israel. Entonces ese remanente va a quedar indefenso y va a ser aniquilado, pero ahí es donde va a aparecer el del caballo blanco. Amén. ¿Sí? Mas a vosotros los que creéis en mi nombre amanecerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. ¿Sí? Y aparecerá el Señor con sus elegidos, fieles, y luchará, dice la Biblia, porque lucharán contra el Cordero. ¿Quién? El Anticristo, con todos sus ejércitos. Lucharán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de señores. Gloria a Dios, aleluya. Y dice la Biblia que aquel día será conocido del Señor, que no será día ni será noche, sino que será un día penumbroso, pero al atardecer habrá luz. Y va a haber todo un conflicto allí, ¿no? Una guerra a escalas nunca antes vistas, a escalas... Y todo ojo le verá, hermano. Todo ojo le verá, claro. Hasta van a haber cámaras y de todo. Será una cosa televisada, sí, porque es una especie de, por así decirlo, invasión alienígena. Entonces, o al menos de esa manera lo puede presentar el Anticristo, ¿sí? O sea, alguien aparece del cielo, se abre el cielo, un portal ahí tipo Avenger, algo así, aparece alguien en un caballo blanco con un ejército a invasión alienígena. Ellos no van a decir, ve Cristo, la Biblia, ¿por qué? Porque el Anticristo siempre trabajó para desaparecer la imagen del cristianismo de las mentes de las personas. Entonces, por eso le van a hacer guerra, van a luchar contra él, todo su arsenal lo van a lanzar. Pero la Biblia dice que todos van a ser muertos, pero al Anticristo y al falso profeta el Señor va a decir, esos déjenmelo a mí. Dice que los matará con la espada que sale de su boca, sí, los destruirá con el resplandor de su venida. Y la palabra de Dios enseña que serán unos 6 meses aproximadamente para sepultar los cadáveres. Imagínense la cantidad de gente que va a subir. Por eso dice Apocalipsis que se oyó un ángel proclamar y decir, vengan a las aves del cielo, coman carne de reyes, de capitanes, de poderosos, porque realmente la gente se va a podrir ahí. Y se las van a comer las aves mientras son sepultados y mientras es limpiado todo. Va a tardar 6 meses. Va a ser una mortandad muy grande. Pero donde quería llegar es que no todas las naciones van a ser aniquiladas, ¿sí? Y bueno, este tema en sí quisiera que lo tomáramos así muy despacio, porque cuando lo hemos hablado han quedado muchas preguntas, ¿cierto? Y la verdad es que no quisiera que quedaran muchas preguntas sueltas. Entonces vamos tal vez hoy a hacer una introducción al tema y vamos a ir seguir hablando del tema los próximos domingos. Hay naciones, mira hermanos, lo que yo les decía los 8 días es, el propósito de Dios no es aniquilar la raza humana, no. También les decía, los cristianos ya no son más humanos ordinarios. Nosotros debemos entender que cuando un cristiano muere y resucita ya no es un humano ordinario, o sea, es otra raza. En él se plantó un genoma distinto, o sea, era la forma que Dios tenía de salvarnos, hermanos, destruir nuestra vida y plantar otra en ella. Amén. ¿Sí? Por eso la obra del Espíritu Santo tiene 2 facetas o 2 caras de una misma moneda. Lo que le dijo a Jeremías, yo te he puesto ¿para qué? Yo te he puesto para trillar, ¿cierto? Te he puesto para destruir y para plantar. ¿Y cómo así? Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por un lado destruye, pero por otro lado edifica. ¿Qué destruye? Nuestra vida. Amén. ¿Qué edifica? A Cristo dentro de nosotros, ¿sí? Entonces en nosotros se está plantando un genoma humano. Nosotros no podemos compararnos con humanos ordinarios en resurrección, porque ya no lo somos. Es más, ni siquiera vamos a vivir en familia en el sentido humano, que se tiene sexualidad, se tienen hijos. No, eso no va a existir para los cristianos en resurrección. Ellos están sometidos a una naturaleza superior, que es la naturaleza divina. El gozo de ellos va a ser su Señor, ¿sí? Lo que los va a incentivar a vivir va a ser su Señor de una manera impresionante. Es algo que no podemos describir porque no lo hemos vivido, pero tratamos. Amén. Amén.
Pero todas las naciones no van a ser aniquiladas. Aunque el enemigo nuestro las juntó, muchas personas van a quedar de las naciones. Es más, la Biblia dice que el Señor las va a juzgar. ¿Cómo va a juzgar el Señor a las naciones si hasta ese momento? Y voy a tratar de organizar los tiempos de una manera que podamos entenderlo, y si alguien tiene una pregunta me la puede hacer. A ver, el juicio de los muertos no es aún. Si usted leen en 1 Corintios 15, la Biblia dice que todos vamos a resucitar, pero en diferente orden. Primero Cristo, las primicias. Después los que son de Cristo en su regreso. Y al final, dice Pablo, ¿al final de qué? De los tiempos. Porque el regreso de Cristo no marca el final de los tiempos. El final de los tiempos lo pone el final del milenio. Ahora, al final, todos los muertos, ¿para qué? Para presentarse ante el gran trono blanco y ser juzgados. Cuando Cristo venga, Él no va a juzgar muertos. No aún, ¿sí? No aún, porque los muertos van a ser juzgados al final del gobierno que Cristo va a establecer en este planeta 1000 años. ¿Me hago entender? ¿Sí? Pero la Biblia en Mateo 25 nos dice que el Señor va a juzgar a las naciones. ¿A cuáles naciones? A las que quedaron con vida. De hecho, eso también lo dice Zacarías. Y a ver si encontramos el texto, creo que está en Zacarías 16, sí. Bueno, si usted lee todo el capítulo 14, habla de la guerra del valle de Josafat, de Armagedón, sí, que es el conflicto bélico que van a tener las naciones con Cristo. Dice inclusive que va a haber una plaga tremenda, que se le va a caer los ojos a las personas estando de pie, ¿cierto? En las cuencas le van a caer los ojos. Yo no sé qué tipo de armamento va a haber para el momento en que eso suceda, pero se les va a deshacer estando de pie. O sea, ¿qué cosa van a lanzar, cierto? ¿Qué armas van a usar ahí? Se van a caer los ojos a la gente. Mire, dice el verso 13, Zacarías 14:13. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Verso 15, así también será la plaga de los caballos y de los mulos, de los camellos y de los asnos y de todas las bestias que estuviesen en aquellos campamentos. No, es el verso, a ver, por acá está. ¿Dónde está la plaga? Dice la Biblia. A veces aquí el verso 12, aquí dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearán contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirá en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. ¿Ah? ¿Qué cosa irán a lanzar ese día, cierto? Se les va a deshacer la lengua. Algún tipo de armamento químico, tal vez, no sé. ¿Sí? Pero ellos mismos caerán en esa trampa. Y el verso 16 dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones, mire, estamos hablando de sobrevivientes de ¿qué? De la gran tribulación. Ahora, hermanos, estos sobrevivientes no son la iglesia, se está refiriendo a la raza humana, ¿sí? Porque Dios también tiene un propósito con la raza humana, pero bueno, eso es otro asunto. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, ¿sí? Oiga, para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Sí? Y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Saben cuál es la fiesta de los tabernáculos? Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, ¿los de las familias de quién? ¿Las familias de qué? De la tierra, muy bien. Recordemos que la iglesia es la familia de quién. De Dios. Muy bien, mire que no es lo mismo, hermanos. No es lo mismo las familias de la tierra que las familias de Dios. No es lo mismo hijo de hombre que hijo de Dios, ¿sí? El título hijo de Dios aparece con Cristo, antes nunca nadie. Y siempre el Señor le decía a sus profetas, hijo de hombre, ¿qué ves? Ahora nos llama hijo de Dios. Por eso dice, mirad cuán amor
nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No es lo mismo familia de la tierra que familia de Dios. Familia hay una sola de Dios y es la iglesia. Amén. Acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no lloverá sobre no vendrá sobre ellos lluvia. ¿Sí? Ese será el castigo, es decir, las familias tienen dentro de la ley, porque la Biblia dice que de Jerusalén saldrá la ley, y del monte Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Es decir, la ley ya no la va a poner la ONU, ¿sí? Ni la va a poner tal nación o tal nación, la ley va a venir de allá, y de allá para todo el mundo, ¿sí? Y la Biblia dice que el Señor va a regir con vara de hierro, no titubeando, no con miedo, con vara de hierro. Y dentro de lo que tienen las naciones es que ellas deben subir cada año a adorar. Y la nación que diga, no, yo por allá no voy a ir este año, no va a haber lluvia sobre esa nación ese año. Amén. Tremendo, ¿no? O sea, es un mandamiento que se tiene que cumplir. Y la Biblia dice que el efecto de esta justicia será paz. Va a haber una paz real en la tierra. Ahora, hermanos, los hijos de Dios, vuelvo y les aclaro esto porque es importante, no hacen parte más de la familia de la tierra. ¿Sí ves? Por eso la Biblia dice, y reinaremos sobre la tierra. ¿Sobre quién vamos a reinar? Sobre la tierra. Entonces, si nosotros decimos, no, es que la gran tribulación, Dios va a matar a todo el mundo, ya sacó la iglesia, ya. Entonces, ¿sobre quién va a gobernar la iglesia? No tiene sentido. O sea, ¿qué va a venir Cristo a gobernar a quién? Si no hay nadie. El propósito de Dios no es ese. Ahora, ¿por qué la Biblia habla del juicio de las naciones? Dice que va a reunir a las naciones. A las naciones. Esto no es el juicio de la iglesia. Porque el Señor, cuando arrebate la iglesia lleva al tribunal de Cristo. Mirad, 5 talentos te di, 3 talentos te di, 1 talento te di. ¿Qué lo hiciste? Lo enterré, Señor, lo sepulté. Bien, siervo malo, venga para acá. Eso va a ser en el tribunal de Cristo. ¿Sí? Ahora, cuando Cristo regrese con su iglesia, dice la Biblia en Mateo 25 que Él va a juntar a las naciones, las va a juntar. ¿Para qué? Para juzgarlas. Ahora, ¿cuál es el argumento del juicio? ¿Cuál es? El pecado. Miren lo tremendo. Porque todo juicio tiene un argumento distinto. Miren, el argumento sobre el cual el Señor va a juzgar a la iglesia va a ser uno. ¿Cuál va a ser? ¿Qué te di? ¿Sí? ¿Qué tenías que hacer? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Tuviste talentos, dones? ¿Tuviste estos recursos? ¿Qué pasó? ¿Sí? El argumento sobre el cual Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿cuál es? Se abrieron libros y se mostraron todo lo que habían hecho, bueno y malo, ¿sí? Y se abrió otro libro que es el de la vida. Pero el argumento con el cual Dios va a juzgar a las naciones, ¿sí lo recuerdan? Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Estuve desnudo, no me cubriste. Estuve en la cárcel. A ver, por eso, hermanos, nosotros no podemos confundir el evangelio del reino, ¿sí ves? El que acepta el evangelio del reino es hijo de Dios. Pero el argumento del juicio a las naciones es otro. Mire, ustedes me vieron con hambre, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos. ¿Quiénes son los hermanos del Señor? La iglesia. Hebreos dice, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y la Biblia dice que el primo, o sea, no el primo hijo de mi tío, no, el primogénito, primero es Cristo. Y si Cristo es el primogénito es porque hay otros hermanos y somos nosotros. Es decir, Cristo es nuestro hermano mayor. ¿Sí? Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Muy bien. Entonces, Él dice, por cuanto hiciste esto a mis hermanos. Hermanos, vean, antes de que venga el arrebatamiento, y es algo que también tengo acá, que de hecho no he empezado ni a tomar el tema porque estamos dando una introducción, pero antes de que venga el arrebatamiento, la iglesia va a ser atribulada. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita ser santificada.
El Señor le dijo al pueblo de Israel, yo te purificaré, y no como a la plata, no, te purificaré en horno de aflicción. La pregunta es, hermanos, ¿somos puros nosotros? Y usted como iglesia del Señor, hágase esa pregunta, ¿es usted puro? Ahora, porque lastimosamente, hermanos, la iglesia sufre periodos de avivamiento y de degeneramiento. Siempre ha sido así. La iglesia nació en Pentecostés en un avivamiento poderosísimo y concluyó con el romanismo en el año 300, por allá, o 400, ¿sí? Donde empezó a degenerarse. Se empezó a reformar nuevamente por allá en el tiempo de la Reforma. Han habido grandes avivamientos y sigue terminando en degeneramiento en el sentido de organización, ¿sí? De concilios. Entonces nacen estos que ya hoy día vemos, por ejemplo, la Biblia inclusiva, por ejemplo. Un término totalmente erróneo porque la Biblia en sí sola es inclusiva. Pues la Biblia dice, vengan a mí todos los sedientos, todos los cargados y cansados. El que viene a mí no le echo fuera. ¿A alguien está dejando el Señor afuera? A nadie. Sino que Satanás siempre transgiversa la verdad de Dios. Y entonces lo que quieren demostrar es que si eres, tienes inclinaciones sexuales extrañas, no importa, puedes vivir así, no pasa nada. No es verdad. La Biblia no dice eso. Hermano, la Biblia a lo que es pecado le llama pecado. Que nosotros no estamos de acuerdo, que queremos luchar con Dios, allá cada cual. Pero entonces, hermanos, la iglesia sufre eso y hoy estamos viviendo eso, hermanos. Un cristianismo que se va deteriorando. Lo vamos viviendo. Venimos saliendo porque el siglo pasado fue un siglo de avivamientos poderosísimos. Tenemos el avivamiento de allá de Inglaterra. Bueno, Azusa, que fue en Los Ángeles, pero antes empezó el de allá, el de Inglaterra, Dallas, creo, no, bueno, no se me va el nombre del lugar. Y en muchos países, Colombia empezó con un avivamiento poderosísimo, y muchos más países, pero vamos llegando a un punto donde nos sentimos como la iglesia en la Odisea. Tú dices que eres rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero yo te digo que eres un pobre, ciego, miserable, pobre y desnudo. Entonces la iglesia va cayendo en eso. ¿Cuándo? Cuando se va apoyando en su carne, en su capacidad. Bueno, ya tenemos esto, porque al principio no teníamos aquello, buscábamos a Dios, ¿cierto? Eso es como cuando uno empieza a veces el ministerio o cuando uno empieza a servirle a Dios. Nunca he predicado, entonces voy y me doblo porque el Señor no sé qué decir, pero a medida que empezamos como no, ya ni oro porque entonces ya sé qué voy a decir, y caemos en un error. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, hermanos, siempre vamos a depender del Señor. Ahora, Amén. volviendo al punto donde estábamos hablando, siempre ha habido ese suceso, ¿no? Entonces la iglesia va a ser ajustada, va a ser apretada, y hay varios textos que ya los vamos a ir tocando. El cristianismo paulatinamente, ya lo empezamos a ver, va a empezar a ser ilegal, ¿sí? Y prohibido. Ya vemos, por allí en Suecia, creo, sí, pastor sueco, ya creo que se fue condenado a un mes de prisión por predicar contra la homosexualidad. En los Estados Unidos una pareja de pastores también fue amenazada con cárcel si no casaba una pareja de gays. Ahora, hermanos, nosotros que profesamos la fe cristiana nos es imposible hacer eso. Y si somos realmente cristianos, hermanos, sinceramente yo le digo, nos toca irnos a la cárcel. Amén. Porque es la cárcel o ir en contra de la palabra, hermanos. ¿Sí? Y ya se está viendo, pero paulatinamente el cristianismo y lo que profesamos en el cristianismo va a ser ilegal. ¿Por qué? Porque va a afectar a aquel y va a afectar a aquel. ¿Sí? En un estado, yo les decía, en los Estados Unidos se prohibió la Biblia. En uno de los estados, no recuerdo cuál fue, porque un hombre demandó, puso una demanda diciendo que la Biblia promovía la violencia y la prostitución. ¿Sí? Y efectivamente el hombre ganó el pleito.
y se retiró la Biblia de algunas escuelas. ¿Sí? Entonces, así sucesivamente. A medida que sea ilegal, hermano, nuestras reuniones ya no van a poder ser así. Por eso yo le digo, hermano, aprovechemos los cultos que hoy tenemos libertad. ¿Sí ves? Créame, el día de mañana, hermano, nos va a tocar en un sótano por allá, sin cantar muy duro, porque nos van a escuchar y nos van a llevar presos. ¿Sí ves? Para poder adorar a nuestro Dios. ¿Sí? Y eso va a llegar. Va a llegar. Entonces, hermanos, la persecución va a ser cada vez más intensa. Pero van a haber personas que, aunque no son cristianas, van a ver cómo le salvan la vida a un cristiano. ¿Sí? Yo les voy a poner un ejemplo, hermanos. ¿Ustedes han visto la lista de Schindler, una película? No. Bueno, es una película que está basada en hechos reales de la Segunda Guerra Mundial. Ya sabemos que los judíos eran buscados como animales para ser transportados a campos de concentración o a campos de exterminio, ¿sí? Y proteger a un judío era firmar la pena de muerte, porque si a mí el gobierno me capturaba protegiendo a un judío, yo también iba juntamente con él, ¿sí? Hubo un hombre que arriesgó su vida, y por eso habla de la lista de Schindler, que fue el hombre que arriesgó su vida. ¿Cuál fue la estrategia que él hizo? Él montó una fachada de una industria, ¿sí? Para crear platos y cosas así. Y él decía, no, estos judíos no los maten, no, mándenmelos para la empresa que ya los voy a poner a trabajar como animales. Pero no, él lo hacía así para protegerles la vida. Y salvó una cantidad. Y hace poco, yo creo que ya murió, pero hace poco vi una ceremonia que le hicieron. Ah, sí, él ya murió porque la ceremonia no, de hecho yo creo que todos murieron porque fue en el 44, 45 terminó la Segunda Guerra Mundial, pero vi, no sé, tal vez por allá en el 2000 o en el 90 y algo, todos los ancianitos que sobrevivieron fueron a la tumba de él a hacerle un homenaje. Todos los judíos, una cantidad de ancianos. ¿Sí ves? Fueron y le hicieron un homenaje porque él arriesgó su vida para salvarles la vida a ellos. Y ahí se cumple ese juicio. Tuve hambre. ¿Quién tuvo hambre? Los que eran de Dios. Yo escuchaba un testimonio hace días en Colombia de un hermano una persona que pidió oración por un familiar que lo tenía muy enfermo. ¿Sí ves? Creo que era un doctor, algo así. Y dice que la persona que fue a orar estuvo orándole a Dios. Y dice que él recibió un mensaje de Dios, donde Dios le decía, dígale que lo voy a sanar. No era cristiano, la persona. Dígale que lo voy a sanar porque él hizo algo por un hijo mío que yo nunca olvido. Recordemos el argumento que usaron los judíos cuando la hija de Jairo, ¿recuerda? Señor, él es digno. ¿Por qué? Porque nos construyó una sinagoga y ama a nuestra nación. No era judío, era un extranjero. Yo iré y la sanaré. El Señor hubiera podido replicar y decir, no, es que ese no es el argumento, eso es fe y lo voy a hacer porque yo quiero. No, pero ellos usaron ese argumento y el Señor no lo rechazó porque también es válido. Sí, pues, si nosotros amamos a los hijos de Dios, entonces estamos amando a Dios. Amén, amén. ¿Me hago entender? Eso es como si alguien le hace un favor a un hijo de uno, eso no se le va a olvidar. Es más, alguien en cierta ocasión hizo un favor a mi hermano, no es mi hijo, pero es mi hermano, y a mí nunca se me va a olvidar. Y yo siempre he dicho, el día que yo pueda recompensarle a esa persona, lo voy a hacer. Amén, amén. ¿Sí? Por lo que él hizo, cuando yo no lo podía hacer. Amén. ¿Me hago entender? Entonces, el Señor Jesús va a juntar a las naciones y les va a decir, tuve hambre. ¿Por qué? Porque el cristiano se va a ver impedido inclusive de ganar dinero o de poder comprar comida y va a sufrir hambre. ¿Sí? Y Cristo ya nos lo estaba diciendo. De hecho, vamos a leer el texto por ahí, Mateo 24:9. ¿Quién lo lee, por favor, en alta voz? Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ok, entonces, mire, quiero aclarar algo. Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todos. ¿Por causa de qué?
Aquí vamos al punto, hermanos, vea, porque es que nosotros cuando leemos Mateo 24 y empezamos a tomar esto de cárcel y de prisión y decimos, no, eso es para los judíos, cuando son cositas buenas, no, eso es para nosotros. ¿Sí me hago entender? Y a los judíos le queremos tirar el agua sucia y para nosotros lo bueno. No, mira, primero el judío como nación, no hablo del judío mesiánico, sino del judío como nación de Dios, no cree en Jesús como el nombre de Dios. ¿Sí ves? Ni tiene el nombre de Jesús como el nombre de su Dios. Para ellos Dios sigue siendo Yahweh, o como ellos lo llaman, ¿sí? Jesús, es más, hasta se tornan blasfemos, porque yo escuchaba a un judío decir que María cometió adulterio, ¿sí? Porque Jesús nació sin que José todavía se casara con ella. Entonces, ahora, el judío y el nombre de Jesús no tienen mucha relación y no la van a tener hasta que Jesús aparezca visiblemente. Por eso él dice, me mirarán a mí al que traspasaron. ¿Sí ves? Entonces, cuando el Señor dice, ustedes van a ser llevados a la cárcel, los van a matar y serán aborrecidos por causa de mi nombre, ¿a quién le habla? Al pueblo de su nombre. ¿Sí ves? Está hablando el Señor Jesús. ¿Quién es el pueblo de su nombre? ¿Quiénes son los que han sido bautizados en su nombre? Amén, amén. ¿Sí? ¿A quiénes van a aborrecer? ¿A quiénes van a matar? Ahí bajaron los amén. Amén. Ay, sí. Hermanos, yo sé que es traumático la idea, ¿cierto? Pero el Señor nos advirtió dos cosas. Uno, primero dijo, no temáis al que mata el cuerpo. ¿Sí? Amén. Yo os enseñaré a quién deben temer. Aquel que después de haber matado el cuerpo puede destruir el alma en el infierno. Amén. Y también tenemos la promesa de la resurrección, una resurrección gloriosa. Y también tenemos la promesa hermano, la muerte más linda que puede existir para un cristiano es morir por Cristo. O sea, no todos tienen ese privilegio. ¿Sí es? O sea, esos se llaman los mártires del Cordero, o los mártires del Señor. Esa gente tiene un lugar especial. Recordemos en Apocalipsis 5 que nos los muestran debajo del altar clamando y diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, vengarás nuestra sangre? Y se les dio ropas blancas y les dijo, esperen un tantico que otros mueran como ustedes murieron. ¿Sí? Es decir, los mártires del Señor tienen un número también, como lo tiene la iglesia. Y esos mártires se tienen que completar el número. Y esos mártires tienen un lugar especial en el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, morir por Cristo, hermano, cuando uno entiende eso, uno no le tiene miedo a tener que ir a enfrentar esto. Es una cuestión de fe. ¿Me hago entender? Entonces, van a haber cristianos condenados a muerte. Ahora, obviamente uno no quiere y va a tratar hasta donde se pueda esconderse. ¿Sí? En ese esconderse va a haber hambre, va a haber desnudez, va a haber frío. ¿Sí me hago entender? Va a haber cárcel. Entonces el Señor va a reunir a las naciones y les va a decir, me vistes con hambre. ¿A quién se está refiriendo? A su pueblo. Me vistes con sed, me vistes desnudo y no me vestiste. ¿Sí? Y les dirá entonces a los de la izquierda, ¿cierto? Ahí al fuego eterno. Pero a estos que tuvieron compasión de sus hijos, les va a permitir entrar en el reino. Ahora, este reino, estas personas son seres humanos, hermanos, no han muerto. Seres humanos normales, que se casan, que tienen hijos. Tampoco son iglesia, la iglesia ya no se casa ni tiene hijos. ¿Me hago entender? O sea, debemos hacer diferencia entre eso. Cuando la iglesia entra en resurrección, la iglesia es una raza totalmente distinta. Hoy día uno lo paran con alguien que no es cristiano y es lo mismo, sí, somos dos humanos iguales. No podemos decir que no. Pero en nosotros se está desarrollando un genoma distinto, que es el genoma divino. ¿Sí? Cuando se entre en resurrección, eso va a ser mucho más visible. La apariencia misma del cristiano va a cambiar y va a ser gloriosa, es decir, va a salir inclusive luz de él. Va a ser una raza diferente, una raza superior, obviamente, porque está hecha del mismo elemento de Dios. Es como si Dios hubiera arrancado pedazos de él y nos hubiera hecho a nosotros.
Eso es un hijo, me hago entender, es un pedazo que salió de uno, ¿sí? Y pues por eso dice, esta es igualita al papá. Yo ando con Malin y yo no tengo que decir que es mi hija porque la gente ya sabe, ¿sí ves? Porque siempre tiene rasgos, ¿cierto? Desde papá, mamá, a Helen la miran y dicen, ¿esta de quién será? Entonces, un hijo es parte de uno, así como el Señor es glorioso, porque esta es gordita, cachetoncita, blanquita, el papá flaquito, ¿sí? Negrito. Entonces, Dios tiene una gloria y esa gloria va a resplandecer en sus hijos. La Biblia dice, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo en nuestra vida sea manifestado, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. ¿Sí? Tal es la gloria de Cristo, tal será la gloria de sus hijos. Nunca va a ser lo mismo. Estos que el rey acaba de juzgar son humanos normales, no han muerto, están vivos. Y hay mujeres y hay hombres, es decir, la humanidad se va a procrear. ¿Ya hago entender? Solamente que va a ser gobernada y vigilada por Cristo y por sus hijos sin que estos pierdan cierta soberanía. ¿Me hago entender? Es decir, las naciones van a volver a ser naciones, se van a reconstruir, porque van a ver, o sea, la gran tribulación va a dejar el mundo por el piso. Va a ser algo tan catastrófico que todo va a quedar en ruinas, pero se van a levantar las ciudades, se van a levantar las naciones con estas personas que el Señor les permitió entonces entrar en este reino, y van a estar gobernadas por Cristo y van a estar gobernadas por sus hijos, ¿sí ves? Que es la iglesia. ¿Me hago entender hasta ahí? Entonces, por eso, a la respuesta aquella, cuando dice la Biblia que el pecador de 100 años será maldito, se refiere a que una persona que muera de 100 años en ese tiempo será una muerte sobrenatural o una muerte prematura. Es decir, va a haber muerte. En el milenio va a haber muerte, pero no sobre la iglesia. Eso es lo que yo recalco para que lo entendamos. La iglesia ya no muere más. Pues estos participaron de la resurrección. La segunda muerte ya no tiene potestad sobre estos, ¿sí? Sino que reinarán con Cristo, pues son reyes y sacerdotes, no mueren más. ¿Me hago entender? Pero el resto de la humanidad sigue experimentando la muerte. ¿Por qué? Porque está establecido que todo hombre muera. ¿Me hago entender? Sin embargo, estas personas van a tener cierta bendición. Ahora, pero los hombres van a volver a vivir 1000 años, mucho tiempo, ¿sí? Bueno, realmente el reino va a durar 1000 años. 1000 años sobre la tierra. 1000 años, hermanos. Hermanita María me decía, es que mi sueño era ir a tal país y conocerlo. Yo le decía, ya tendrá la oportunidad. Si no es ahora, será más adelante. Hermanos, porque la promesa de Dios es fiel. ¿Usted la cree? Amén. Es que nosotros vamos a gobernar este mundo. Eso dice la Biblia. Ya usted tendrá la oportunidad de andarse este mundo a donde quiera ir. Sí. Amén. Ahora, estamos haciendo una introducción a un panorama general del regreso de Cristo y del tiempo del final de los tiempos, ¿sí? La humanidad, ahora, cuando el Señor regrese, el falso profeta y el anticristo son llevados al lago de fuego. El lago de fuego es la prisión final, o lo que se conoce ya como la muerte segunda, ¿sí? Entonces, allá ya el que cae, allá quedó. Los que la inauguran van a ser estos dos personajes, el falso profeta y el anticristo. Allá los encarcela el Señor, pero a Satanás todavía no. Hermano, una pregunta, ¿quién puede ser el falso profeta? El falso profeta, o sea, realmente yo diría que todo lo que nosotros podamos decir al respecto es especulativo, ¿sí ves? Tanto del falso profeta como del anticristo.
y decir uno, por ejemplo, y salir, es que el anticristo va a ser tal, yo creería que caeríamos en el error de la especulación. Muchos hombres de Dios han salido a declarar algo y resulta que no es así, ¿sí? Ya va a haber la oportunidad de saber quién es. Y también de conocer el falso profeta. Yo he escuchado inclusive hombres de Dios muy respetados decir que el falso profeta es Judas que va a volver a vivir. Y tienen argumentos. Ahora, respeto mucho sus ministerios, respeto mucho el conocimiento que tienen de Dios, pero el punto, ahí me detengo y digo, no, o sea, no me convenzo de esa posición porque, o sea, tendría uno que tener un argumento bíblico muy firme. Y la verdad es que en cuanto a la identidad de estas personas, la Biblia no es que sea muy generosa, ¿sí ves? Aunque nos da, sí, indicaciones de qué estirpe se puede levantar y de qué pueblos. Pero exactamente la persona creería que podríamos especular un poco, ¿cierto? Satanás no va a ser tirado al lago de fuego aún, no aún cuando Cristo regrese, sino que la Biblia dice que será llevado al abismo. Yo ya les he hablado del abismo también, ¿cierto? Uno es el lago de fuego, otro es el abismo y otro es el infierno o la gehenna o el Seol abajo de los muertos. Bueno, Satanás va a ser llevado al abismo donde va a ser atado con una gran cadena, dice la Biblia, y será puesto un sello sobre él. ¿Para qué? Para que no engañe más a las naciones. ¿Durante cuánto tiempo? 1000 años. ¿Sí? Ahí va a estar atado. Entonces el mundo va a empezar a restaurarse sin diablo. ¿Sí? Y allí es donde se da lo que se llama el periodo del reino o el reino milenario. ¿Sí? Y va a ser algo muy lindo, hermoso, pero la Biblia dice que al final de este reino las naciones se van a rebelar. Ahora, aclaro algo, ¿sí? Y vamos a leerlo para que... Ya lo veremos todo más detalladamente, pero estamos viendo un panorama general, ¿sí? ¿Quién lo puede leer en altavoz? Apocalipsis 20, 7 hasta el... el 7 y el 8. Apocalipsis 20, 7 y 8. ¿Quién lo puede leer en altavoz, por favor? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Amén. Amén. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás va a ser suelto. Ahora, ¿por qué Satanás va a ser suelto? Porque en el corazón muy adentro de la humanidad Dios ya vio rebelión. Es decir, hermano, vea, uno a veces le puede echar la culpa al diablo de tanta cosa, pero nosotros tenemos que ser sinceros con algo. En nosotros hay maldad sin diablo. ¿Sí ves? Y el diablo incita esa maldad que ya hay en nosotros. O sea, no todo es que el diablo, hermano, y el diablo, hay maldad en el hombre sin diablo. ¿Sí? Entonces, el diablo va a estar atado, pero la humanidad se va a ir fortaleciendo porque van a ser 1000 años de bendición. Es que tienen al Cristo ahí, al Todopoderoso con ellos. Pueden ir y pueden ofrecer sus ofrendas, adorarle, tienen a los hijos de Dios. La Biblia dice que la creación anhela ardientemente la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es que la manifestación de los hijos de Dios traerá sanidad a la creación entera, hermanos. Toda la creación. Ahora, como va a haber 1000 años de bendición, las naciones se irán empoderando y se sentirán tan poderosas. El mismo problema de siempre, ¿sí? Que se van a rebelar y van a decir entonces lo que leímos ahora 8 días, Salmo 2, ¿cierto? Salmo 2 que dice, a ver, vamos a leerlo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, no queremos más el gobierno de Cristo, porque el hombre en su naturaleza, hermano, el hombre es rebelde.
Mire, Dios le ofrece un gobierno de paz, de justicia, de abundancia, de bendición, y aún así no quiere. ¿Por qué? Porque no quiere sujetarse a Dios, porque quiere vivir, en términos vulgares, hermano, como le da la gana. ¿Sí? A mí no me pongan leyes de nada, que es mi vida y yo hago lo que yo quiera. Ese es el concepto que hace que el hombre se pierda realmente. ¿Sí? Uno tiene que aprender a obedecerle a Dios, más allá de si está o no está de acuerdo con lo que Él me diga a mí, porque habrá momentos en que el mandamiento de Dios difiere conmigo. ¿Sí ves? Pero uno tiene que aprender a obedecer. La humanidad se va a revelar al final de los 1000 años. ¿Sí? Y allí se llega al final de los tiempos, el fin del mundo. Yo les decía que hay un salmo, y no lo he buscado, pero lo voy a buscar y la otra semana se lo voy a leer, donde la Biblia describe la destrucción de este planeta. ¿Sí? Que este planeta se va a deshacer cuando todas esas naciones suban. Entonces, la rebelión de los pueblos, Dios va a soltarles a Satanás. Ah, sí, ustedes quieren rebelión, entonces les voy a soltar al padre de la rebeldía. Y les va a soltar a Satanás. ¿Usted sabe cómo va a salir Satanás de allá? 1000 años amarrado. Va a salir indignado, va a salir con todo su furor, su odio. Y dice que va a reunir a todas las naciones, les va a hablar al oído a todas las naciones. Y va a subir un ejército como la arena del mar. Tremendo. Bueno, 1000 años de bendición van a hacer que la humanidad tenga mucho poder. Y van a subir como la arena del mar y van a rodear el campamento de los santos, dice la Biblia. Mire que van a atacar a los hijos de Dios y a la ciudad del gran rey. Pero ¿qué dice el verso 6? Verso 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos con su furor y los turbará con su ira. Apocalipsis 20. Y el verso 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Va a ser, o sea, la ira de Dios se va a encender ese día y va a descender fuego. Va a quemar a todos. Todos van a morir. Satanás va a ser tomado y va a ser puesto en el lago de fuego que arde con azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Allí van a estar para siempre. Todos estos muertos otra vez los van a volver a llamar. Allí se establece lo que es el trono blanco. Tiene un trono y el juez. Todos los muertos ahí se aparecen. Todos los muertos. Y se van a juzgar por sus obras. Y se va a sacar otro libro más, que es el libro de la vida. Y la Biblia dice que el que no se haya inscrito, uno a uno los van a juzgar por todos sus hechos. Y el que no se haya inscrito, al fuego eterno. Y el que no se haya inscrito, al fuego eterno. Sí, cosa tremenda, ¿no? Y esto dará paso, y ya concluyendo, a la eternidad. Juan dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cuáles no serían los que están escritos ahí? ¿Ah? Habla algo sobre cuáles no estarían escritos en el libro, no están escritos en el libro. Eso lo determina el juez, porque él va a tener los libros, va a tener 2 libros por persona. Uno, el libro de la vida, que es un único libro, y 2, el libro de los hechos míos. Bien, ese libro no aplica a los cristianos porque la sangre borró todo, pero se aplica al que murió y nunca apeló a la sangre. Pues todos los hechos están escritos, buenos y malos, todos. El juez los conoce, el juez los va a juzgar
y el que no se haya inscrito, el juez lo va a determinar. O sea, es una cuestión que nosotros no podemos decir, no, de pronto fulanito sí, de pronto este no. Eso lo va a determinar el juez ese día. ¿Me hago entender? Y allí dice la Biblia que Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Sí? Y vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Ese es nuestro lugar final. Esa ciudad nunca, jamás en la vida va a ser conmovida. Nunca. El Señor la va a establecer para siempre. En las edades, siglos futuros, venideros, nunca esa ciudad va a ser conmovida. Vendrán creaciones y pasará esto, aquello y lo otro, pero esa ciudad nunca será conmovida. Ahí estará el Señor con su pueblo, dice la Biblia, para siempre. Sus siervos le servirán. Él estará con ellos, ¿cierto? La gloria de Dios resplandecerá en ellos. Ahora 8 días hablábamos de todo esto. Y desde allí se gobernará para siempre todas las cosas, bajo el control de Cristo Jesús y sus elegidos. Amén. Amén. Esta es la introducción, hermanos, a estos temas. Y bueno, en cuanto a las señales, no alcanzamos a tocarlas, pero es necesario la introducción para que lo entendiéramos. Próxima semana empezamos a hablar de las señales, de lo próximo que estamos esperando, que es a Cristo, antes de que pase todo lo que tiene que pasar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Todo claro? Amén. Vamos a orar, por favor. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Una vez más por su palabra, por su presencia.